Cuando 11 monaguillos desaparecieron de la parroquia de San Judas en 1980, la comunidad quedó devastada por una tragedia sin resolver. Su historia parecía haber concluido con la muerte de su sacerdote, el padre Basile, quien falleció en un accidente apenas meses después de su desaparición. Pero 26 años después, agentes federales siguieron una pista críptica hasta la tumba del sacerdote, esperando desenterrar una pista. En cambio, encontraron un ataúd que contenía solo un sudario desgarrado. El análisis de la corrosión demostró que el sello había estado intacto desde 1980, lo que significaba que nunca hubo un cuerpo dentro. La tumba vacía probó que la muerte del sacerdote fue una mentira deliberada diseñada no solo para ocultar a un hombre, sino para poner fin a la búsqueda de los 11 chicos para siempre. El sudor del traficante de antigüedades olía a colonia barata y desesperación, un aroma que Cole Pasco conocía íntimamente. Lo ignoró, manteniendo su cuidadosamente construida fachada de comprador de nivel medio para clientes que valoraban la discreción por encima de la procedencia. Estaba en un almacén húmedo cerca de los muelles de Filadelfia, donde el aire estaba cargado con el olor a salmuera y metal oxidado. Frente a él, sobre un paño de terciopelo que había conocido mejores días, descansaba un crucifijo supuestamente rescatado de un monasterio español del siglo XVI. Está bendecido, insistió el traficante, un hombre llamado Varga, secándose la frente con un pañuelo ya húmedo. Mis contactos corrieron grandes riesgos. Cole se inclinó, examinando la pátina. Era una falsificación decente, envejecida con químicos y expertamente desgastada. Pero las marcas de herramientas cerca de la base eran distintivamente modernas. La bendición es secundaria a la artesanía, señor Varga, dijo Cole, manteniendo su voz baja, tranquila, proyectando la confianza serena de un hombre acostumbrado a manejar bienes ilícitos. Fuera del almacén, un equipo táctico del FBI estaba en posición, escuchando cada palabra, esperando su señal. Esta operación encubierta había tomado 6 meses de preparación, destinada a desmantelar una red de tráfico que lavaba dinero a través de artefactos religiosos robados y falsificados. Era un nicho que Cole entendía, un mundo donde la fe y la codicia se cruzaban. Estaba a punto de pronunciar la frase clave, la artesanía es aceptable, cuando el auricular de conducción ósea detrás de su oreja vibró con urgencia repentina. Pasco, aborta ahora. La voz de su supervisor, Jonas Brille, era cortante, desprovista de su habitual humor seco. Cole se congeló, con los dedos a milímetros del crucifijo. Aborta. Estaban a segundos de cerrar el trato, y el momento no podía ser peor. Giró ligeramente, fingiendo examinar la luz, ocultando el movimiento de sus labios. Negativo, Jonas. Estoy en el punto de intercambio. El paquete está aquí. Repito, el paquete está aquí. Dije aborta, Cole. Retira a tu equipo y sal. Tenemos una situación. Prioridad alfa. Jonas, este es Varga. Si lo atrapamos, atrapamos la red. Cole sintió un pico de adrenalina que no tenía nada que ver con la operación. Jonas no lo sacaría. No con una prioridad alfa a menos que fuera catastrófico. Una amenaza de bomba, un tirador activo. Esto tiene prioridad, espetó Jonas, la tensión en su voz palpable. Ahora, los 11 de San Judas. Tenemos una orden. Estamos abriendo la tumba del padre Basile. El nombre golpeó a Cole como un golpe físico. El aire salió de sus pulmones. Los 11 de San Judas no eran solo un expediente. Eran una leyenda local. Una pesadilla susurrada en los bancos de su propia parroquia de infancia. 11 monaguillos desaparecieron en 1980. Una tragedia que había vaciado a una comunidad, dejando un vacío de preguntas sin respuesta y un duelo interminable. El padre Basile, su carismático sacerdote, había muerto en un accidente automovilístico solo 4 meses después, agravando la tragedia. El caso se enfrió antes de que Cole siquiera terminara la secundaria. Miró a Varga, quien lo observaba con repentina sospecha nerviosa.
La operación, los meses de trabajo, el crucifijo falsificado, todo se disolvió instantáneamente, reemplazado por los fantasmas de 1980. ¿Algo anda mal?, preguntó Varga, su mano temblando hacia el bolsillo de su chaqueta. La luz, dijo Cole, retrocediendo, sus ojos barriendo el almacén, recalculando su estrategia de salida. La luz está totalmente mal. Dio la señal de abortar, un gesto sutil con la mano izquierda. Estaba fuera del almacén antes de que el equipo táctico irrumpiera por la entrada principal, priorizando una salida limpia sobre un arresto complicado. Varga tendría que esperar porque el pasado exigía atención. El trayecto al cementerio rural de Pensilvania asociado con la parroquia de San Judas fue un borrón de sirenas y caminos lluviosos. Cole se cambió de su atuendo encubierto en la parte trasera de una camioneta de movilización, poniéndose el familiar peso de su chaleco táctico del FBI. La pista anónima que había impulsado la orden de exhumación era débil, una carta críptica que afirmaba que la muerte del sacerdote estaba conectada con la desaparición. Pero fue suficiente para convencer a un juez que recordaba el horror original, que entendía el peso de las preguntas sin respuesta. Llegó al cementerio al final de la tarde. La escena era caótica, una intrusión discordante en la tranquila santidad del lugar. Los reflectores empujaban la penumbra de un cielo nublado, proyectando sombras largas y distorsionadas entre las lápidas inclinadas. La policía local había establecido un perímetro. Sus rostros sombríos, su postura tensa. El núcleo de la actividad se centraba en un parche de tierra recién removido. Una retroexcavadora estaba inactiva cerca, como una bestia prehistórica descansando tras su trabajo, sus mandíbulas de metal cubiertas de tierra oscura. Jonas Brille lo esperaba, su rostro una máscara de desapego profesional. Pero Cole podía ver la tensión alrededor de sus ojos. Gracias por venir, Cole. Lamento lo de la operación. ¿Qué está pasando?, preguntó Cole, sus ojos atraídos por la actividad. El montículo de tierra, el agujero rectangular en el suelo. Acaban de despejar la bóveda, dijo Jonas. La tierra estaba dura. Tomó más tiempo de lo esperado. Cole se acercó. El aire aquí olía diferente. Tierra húmeda, descomposición y algo metálico. Algo frío. Un equipo forense guiaba las cadenas, levantando el ataúd del suelo. Era un espectáculo que Cole había presenciado antes, el solemne ritual de la exhumación, pero este se sentía diferente, más pesado, más cargado de anticipación. El ataúd emergió de la tierra, goteando barro y agua. Era evidente que este entierro era antiguo. El metal estaba en un estado avanzado de deterioro, sin madera de caoba pulida ni bronce reluciente. En cambio, todo el exterior estaba cubierto por una gruesa capa de óxido marrón rojizo. Parecía menos un recipiente de descanso y más algo rescatado de un naufragio. La corrosión era profunda, marcando el metal, amenazando la integridad de la estructura. 26 años bajo tierra, murmuró un técnico forense, el sonido apenas audible sobre el rugido del generador. Bajaron el ataúd sobre soportes de alta resistencia colocados junto a la tumba abierta. El agujero rectangular en el suelo parecía imposiblemente oscuro. Un vacío esperando ser llenado. Cole dio un paso adelante, sus botas hundiéndose ligeramente en la tierra removida. El equipo forense comenzó el arduo proceso de abrir la tapa. Las bisagras estaban casi fusionadas con el óxido, por lo que usaron palancas y herramientas especializadas de separación. El sonido del metal chirriante puso los dientes de todos en punta. Era una violación, una necesaria profanación. Hubo una inhalación colectiva cuando la tapa finalmente cedió, el sello rompiéndose con un chasquido agudo. Cole se posicionó en la cabecera del ataúd, iluminando el interior con su linterna táctica. Él cortó la oscuridad, iluminando el contenido. El forro, que alguna vez pudo haber sido satén blanco, ahora era un sudario descolorido y desgarrado, manchado de tierra y los fluidos oscuros de la descomposición, arrugado en un montón en el fondo. Pero eso era todo. Cole barrió el asa a la izquierda,
luego a la derecha, la luz reflejándose en el metal oxidado. No había huesos, ni cráneo, ni restos de ropa más allá del propio sudario. El ataúd estaba completamente vacío. El silencio que siguió fue profundo, absoluto. El equipo forense se miró entre sí, su desapego profesional disolviéndose en una incredulidad atónita. Luego miraron a Cole. Jonas maldijo en voz baja, un sonido áspero en la quietud. Robo de tumbas, robo de cuerpos. Pero el óxido, el sello intacto, argumentaban en contra. El ataúd no había sido tocado desde el día en que fue enterrado. Cole miró fijamente al vacío oxidado, las implicaciones cayendo sobre él. Esto no se trataba solo de los chicos desaparecidos. Se trataba de un engaño que había durado décadas. Una mentira perpetuada por las mismas instituciones en las que estaban obligados a confiar. Si el padre Theon Basile no estaba enterrado aquí, se abría una pregunta aterradora. Una pregunta que exigía una respuesta. ¿Dónde había estado durante los últimos 26 años? ¿Y qué más había estado haciendo? El caos controlado siguió al descubrimiento. Cole, galvanizado por el impacto, rápidamente tomó el control de la escena. «Ciérrenlo», ordenó, su voz cortando el silencio atónito. Todo este cementerio es ahora una escena de crimen federal. Quiero cada centímetro de esta área documentado, fotografiado y procesado. Y quiero que el ataúd sea transportado a Guántico sellado y asegurado. Las implicaciones del ataúd vacío eran asombrosas. No era solo una cuestión de un cuerpo desaparecido. Era el borrado de un hecho establecido. El padre Basile estaba muerto. El registro lo decía. La diócesis lo decía. Y la comunidad lo creía. Robo, sugirió uno de los detectives locales, aunque su tono carecía de convicción. Tal vez algo de pánico satánico en los 80. ¿Un ritual? Cole negó con la cabeza, señalando el sello oxidado donde la tapa se unía a la base. Lo había examinado de cerca antes de que el equipo forense lo abriera. Mira los patrones de corrosión, la oxidación. Esto no se ha abierto desde el día en que fue enterrado. El sello estaba intacto. Si alguien tomó el cuerpo, lo hizo antes de que fuera enterrado. O más probablemente, nunca hubo un cuerpo para empezar. Jonas Brille estaba a su lado, mirando el sudario desgarrado, el espacio vacío donde debería haber estado descansando un hombre de Dios. Entonces, el funeral fue una farsa, un ataúd cerrado para una caja vacía. Eso requiere coordinación, complicidad. ¿Quién autorizó eso? La tumba vacía no solo profundizó el misterio de la muerte de Basile. Forzó la reapertura inmediata de la investigación de los 11 de San Judas. La conexión insinuada por la pista anónima, previamente desestimada como una posibilidad remota, de repente se sintió concreta, aterradora. Jonas asignó a Cole como agente principal. Era una elección lógica. Cole conocía el área, la cultura, y como Jonas sabía, Cole era un católico practicante. Este caso resonaba de una manera que otros no lo hacían. Se sentía como una violación de un terreno sagrado, tanto literal como metafóricamente. Una traición que golpeaba el corazón de su propia fe. Al día siguiente, Cole condujo hasta la parroquia de San Judas. La iglesia en sí era una modesta estructura de piedra construida a principios del siglo XX. Parecía más pequeña de lo que recordaba, el campanario alcanzando el cielo gris como una oración desesperada. Caminó por el santuario, el silencio pesado, el aire oliendo a incienso antiguo y cera de limón. Recordó el pánico de 1980, la forma en que la comunidad se había cerrado sobre sí misma, la sospecha coloreando cada interacción antes de que el duelo se asentara sobre ellos como una manta asfixiante. Encontró el salón parroquial, una sala multiusos utilizada para reuniones y clases de catecismo. Esta era la sala donde se había tomado la infame fotografía, la foto que había aparecido en todos los periódicos del estado después de la desaparición. Ya no se exhibía públicamente,
pero Cole la había visto en el expediente del caso Frío docenas de veces. Sacó el expediente de su maletín y lo abrió en la fotografía. La imagen tenía una calidad vintage distinta, los colores cálidos y ligeramente desvaídos, un tinte amarillento común en las impresiones envejecidas. Estudió los rostros. En el centro estaba el padre Theon Basile, de 37 años en la foto. Cabello oscuro, cuidadosamente peinado, una expresión seria y compuesta. Vestía la sotana negra tradicional y un cuello clerical blanco impecable. Sus manos estaban juntas frente a su pecho en un gesto de oración. Alrededor de él estaban los 11 chicos. Todos vestidos idénticamente, con sotanas rojas vibrantes cubiertas por sobrepellices blancas y holgadas. El contraste era marcado, el rojo simbolizando la sangre de los mártires, el blanco, la pureza del alma. Tenían entre 11 y 14 años y todos imitaban la pose del sacerdote, con las manos juntas, solemnes, disciplinados, confiados. Cole miró la pared detrás de ellos en la foto. Se veían 2 cruces. Levantó la vista hacia la pared real en el salón parroquial. Había sido repintada hace años, pero los ganchos aún estaban allí. La sala se sentía fría a pesar del calor del verano afuera. Los fantasmas del pasado permanecían aquí, su presencia palpable. Necesitaba hablar con las familias. La mayoría se había mudado con el paso de las décadas, incapaz de soportar los constantes recordatorios de su pérdida. Pero una permanecía, Rosene Gable. Ella había perdido a 2 hijos, Dallan, de 14 años, y a Ean, de 12. Rosene vivía en la misma casa pequeña que había compartido con sus chicos. Cole estacionó al otro lado de la calle, observando la propiedad. Estaba meticulosamente mantenida, el césped perfectamente cortado, la pintura fresca, pero se sentía estática, congelada, un monumento a una vida interrumpida. Se acercó a la puerta y tocó. Rosene Gable abrió momentos después. Ahora estaba en sus últimos 50 años, su cabello encaneciendo, su rostro marcado con líneas de duelo que el tiempo no había suavizado. Sus ojos eran agudos, cautelosos, los ojos de alguien que había visto lo peor que el mundo tenía para ofrecer y había sobrevivido. Agente especial Pasco, se presentó Cole, mostrando sus credenciales. FBI, se trata de Dallan y Ean. Rosene no se movió. Sé quién eres. Escuché sobre el cementerio. Su voz era firme, pero Cole podía escuchar el cansancio debajo de ella. Las décadas de preguntas sin respuesta. Entonces, finalmente decidiste mirar de nuevo. ¿Puedo entrar? Ella dudó, luego retrocedió, permitiéndole la entrada. El interior de la casa era tan impecable como el exterior. Parecía una exposición de museo de 1980. Los muebles, la decoración, incluso los electrodomésticos. En la sala de estar, las fotografías de sus hijos dominaban la repisa de la chimenea. Dallan, serio y protector. Ean, travieso y brillante. ¿Qué significa la tumba vacía?, preguntó Rosene, señalándole que se sentara. Aunque ella permaneció de pie, con los brazos cruzados a la defensiva. No lo sabemos aún, admitió Cole. Sugiere que la muerte del padre Basile puede no haber sido lo que parecía. Rosene soltó una risa suave, un sonido desprovisto de humor. ¿Parecía? Nada era lo que parecía entonces. Señora Gable, sé que la investigación original le falló. He leído los expedientes. Falló. Sus ojos brillaron con un fuego repentino. Apenas lo intentaron. Dijeron que los chicos huyeron. 11 chicos a la vez, dejando todo atrás. Era más fácil que enfrentar la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Cole, inclinándose hacia adelante. Que algo estaba mal en esa parroquia, dijo, su voz apretándose, las palabras saliendo como si fueran liberadas de una presa de silencio. Con él, el padre Basile. Esto era nuevo.
Los expedientes originales pintaban a Basile como una víctima, un sacerdote amado devastado por la pérdida de su rebaño, un hombre llevado a la desesperación y finalmente a la muerte. ¿Qué estaba mal con él?, presionó Cole suavemente. Rosene caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle tranquila, su espalda rígida. Era demasiado carismático, demasiado intenso. Los chicos lo adoraban. Pasaban todo su tiempo en la iglesia, el grupo de monaguillos. Se volvió exclusivo. Un grupo cerrado. Él los aisló. ¿Cómo los aisló? Realizaba reuniones especiales, retiros solo para ellos. Les decía que eran elegidos, que tenían un propósito superior. Se sentía manipulador. Se sentía como preparación. Intenté sacar a Dalan y a Ean, pero se resistieron. Dijeron que no entendía. Basile los había convencido de que su lealtad hacia él, hacia la iglesia, era más importante que su lealtad hacia su propia familia. Se volvió hacia Cole, sus ojos ardiendo con lágrimas no derramadas. Le dije esto a la policía en 1980. Me desestimaron. Dijeron que estaba de duelo, buscando a alguien a quien culpar. La comunidad lo veneraba. Era un santo a sus ojos. Después de que los chicos desaparecieron, él estaba inconsolable. Y luego murió convenientemente. Cole escuchó, absorbiendo el peso de sus palabras. Era un retrato escalofriante de manipulación, sutil e insidiosa, pero aún circunstancial. No explicaba cómo 11 chicos podían desaparecer sin dejar rastro o cómo un sacerdote podía fingir su propia muerte. ¿Alguna vez viste algo que sugiriera que él estaba involucrado en su desaparición? ¿Algún comportamiento sospechoso? ¿Visitantes inusuales? No, admitió ella, la frustración evidente en su voz. Nada concreto, solo una sensación. El instinto de una madre de que algo estaba terriblemente mal. Que el hombre en quien confié las almas de mis hijos fue quien las destruyó. Miró a Cole, su mirada penetrante, exigente. Estás aquí porque crees que no murió. Si está vivo, agente Pasco, si se llevó a mis chicos, necesito que lo encuentres. Necesito que lo hagas enfrentar la justicia. Cole dejó la casa con un renovado sentido de urgencia. El relato de Rosene cambió el enfoque. Basile ya no era solo una nota al pie en el caso. Era el centro de este. La investigación debía comenzar con el evento que parecía definitivo, pero ahora no lo era en absoluto. La muerte del sacerdote. Necesitaba entender cómo Basile había logrado desaparecer y quién lo había ayudado. Si el funeral fue una farsa, la muerte también tuvo que serlo. Cole centró su atención en las circunstancias que rodearon el accidente fatal del padre Basile. Según el informe policial de 1980, Basile conducía tarde en la noche por una carretera remota y sinuosa cuando perdió el control de su vehículo y se precipitó por un barranco empinado. El coche estalló en llamas al impactar. Era una narrativa que encajaba con las circunstancias, un final trágico para una historia trágica. Pero ahora, vista a través del lente de la tumba vacía, se sentía demasiado ordenada, demasiado conveniente. 4 meses después de la desaparición, la figura central en la vida de los chicos muere trágicamente, sellando efectivamente la narrativa, cerrando el caso y eliminando la posibilidad de una investigación adicional. Cole condujo hasta el lugar del accidente. La carretera aún era remota, atravesando un denso bosque, el asfalto agrietado y desigual. Encontró el lugar indicado en el informe. El barranco era empinado, traicionero, el fondo oculto por una espesa vegetación. Salió del coche y caminó hasta el borde, mirando hacia el lecho rocoso del arroyo abajo. Examinó el terreno, comparándolo con las fotos de la escena del crimen de hace décadas. Las marcas de derrape habían desaparecido hace mucho. La vegetación había reclamado la tierra quemada, pero la geometría de la curva permanecía. Era un tramo de carretera peligroso, pero no imposible de navegar. El informe afirmaba que no había testigos, ni otros vehículos involucrados.
Un accidente de un solo vehículo en plena noche. Bajó al barranco, sus botas resbalando en la pizarra suelta. Fue un descenso difícil, el aire fresco y húmedo. En el fondo, encontró el lugar del impacto. Los restos del naufragio habían sido retirados hace años, pero aún podía ver las cicatrices en los árboles más grandes, las indentaciones en el suelo. Intentó imaginar la violencia del choque, la erupción de las llamas, la muerte agonizante del sacerdote. Algo lo incomodaba. El informe enfatizaba la intensidad del fuego, afirmando que el cuerpo quedó quemado más allá del reconocimiento. Si querías fingir una muerte, un choque con fuego era la cobertura perfecta. Destruía la evidencia, dificultaba la identificación y creaba una narrativa de finalidad trágica. Regresó a la oficina de campo y sacó el informe de la autopsia. Era sorprendentemente delgado para un evento tan traumático. La causa de la muerte se listó como trauma masivo por fuerza contundente y lesiones térmicas, pero los detalles eran vagos, el lenguaje clínico y desapegado. El cuerpo fue identificado principalmente a través de registros dentales. En 1980, las pruebas de ADN no existían. Los registros dentales eran el estándar de oro, pero podían ser falsificados, manipulados, especialmente si la organización que los proporcionaba era cómplice en el engaño. Necesitaba saber quién proporcionó los registros. El informe indicaba que provenían directamente de la diócesis, la misma diócesis que había enterrado un ataúd vacío. El siguiente paso de Cole fue rastrear al funerario que manejó el funeral. La funeraria aún estaba en funcionamiento, pero el funerario de 1980, un hombre llamado Elroy Conincaid, se había retirado hace años. Cole lo encontró viviendo en una residencia de ancianos en las afueras de la ciudad. Elroy era frágil, sus manos temblando con parálisis, pero su mente era aguda, su memoria clara. Recordaba vívidamente el funeral del padre Basile. Fue un evento que marcó a la comunidad, un derramamiento colectivo de duelo. Fue un gran evento, relató Elroy, su voz fina como papel. Todo el pueblo asistió. La iglesia estaba desbordada, pero fue inusual. Muy inusual. ¿Inusual cómo?, preguntó Cole, sentado frente a él en la sala común brillantemente iluminada. La diócesis tomó el control de todo. Normalmente, la familia maneja los arreglos. Basile no tenía familia local, así que tenía sentido en la superficie, pero fueron muy insistentes en ciertas cosas. Muy controladores. ¿Cómo qué? El ataúd cerrado, dijo Elroy de inmediato. Dijeron que las lesiones eran demasiado graves, el cuerpo demasiado dañado. Eso era bastante común en casos de incendio, pero fueron inflexibles. Sin vista, ni siquiera para el clero senior. Querían el ataúd sellado de inmediato. Cole se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con anticipación. Señor Conincaid, ¿preparó usted el cuerpo? ¿Embalmó los restos? Elroy dudó, sus ojos dirigiéndose nerviosamente hacia la puerta de su habitación. Bajó la voz, inclinándose más cerca de Cole. Esa es la cosa, agente Pasco. No lo hice. Cole sintió un escalofrío a pesar del calor de la habitación. Explique. El cuerpo fue traído a mi funeraria directamente desde la morgue del condado, pero llegó en una bolsa de desastre sellada, de grado militar. Me instruyeron que no la abriera, que no verificara el contenido. ¿Quién le instruyó? 2 oficiales de la diócesis. Hombres de alto rango. No recuerdo sus nombres. Eran mayores, figuras poderosas. Dijeron que la condición de los restos era tan angustiante que querían ahorrarles a todos el trauma. Incluso supervisaron la colocación de la bolsa en el ataúd. Lo sellaron ellos mismos. Entonces, ¿nunca vio realmente el cuerpo? ¿Nunca confirmó la identidad del fallecido? Elroy negó con la cabeza, la vergüenza evidente en su rostro. No. Solo manejé la logística, el servicio, el entierro. Hizo una pausa, su voz temblando ligeramente.
Siempre me molestó. Se sentía mal. Un sacerdote merece los últimos ritos, la preparación adecuada, el respeto. Pero eran hombres poderosos. Yo era joven, empezando. No me atreví a cuestionarlos. No me atreví a desafiar a la diócesis. La admisión fue asombrosa. Confirmó la sospecha de Cole. La diócesis había orquestado el encubrimiento. Habían enterrado un ataúd vacío, o al menos uno que no contenía al padre Basile. La pregunta ahora era ¿por qué? ¿Estaban protegiendo a la iglesia de un escándalo o estaban protegiendo a Basile? ¿Eran víctimas del engaño o participantes voluntarios? Cole decidió confrontar directamente a la diócesis. Programó una reunión con el obispo actual, un hombre llamado Tatius Ali. La sede de la diócesis era un edificio imponente, todo de mármol y vitrales, proyectando un aura de poder y autoridad. La atmósfera era silenciosa, reverencial. Cole fue llevado a la oficina del obispo. El obispo Ali era un hombre robusto con una sonrisa de político, pero sus ojos eran fríos, calculadores. Saludó a Cole con un calor practicado, una fachada de cooperación. Agente Pasco, saludó el obispo, señalando una silla de cuero lujosa. Entiendo que el FBI ha tomado un interés renovado en la tragedia de San Judas, un capítulo oscuro en nuestra historia. Hemos reabierto la investigación, dijo Cole, permaneciendo de pie, negándose a ser intimidado por el entorno opulento. Exhumamos la tumba del padre Basile. Estaba vacía. La sonrisa del obispo titubeó, pero solo por un momento. Se recuperó rápidamente, su expresión cambiando a una de sorpresa preocupada. Escuché un desarrollo perturbador. El robo de tumbas es un crimen atroz, una profanación. Creemos que el cuerpo nunca estuvo en el ataúd, contraatacó Cole, su voz plana, desprovista de emoción. Creemos que el funeral fue una farsa y tenemos evidencia que sugiere que la diócesis estuvo involucrada. El obispo entrelazó sus dedos, su expresión endureciéndose. Esa es una acusación seria, agente Pasco. Una que podría causar gran angustia a los fieles y un daño irreparable a la reputación de la iglesia. Entrevisté al funerario, continuó Cole, presionando la ventaja. Afirmó que oficiales de la diócesis le instruyeron que no abriera la bolsa de desastres que contenía los restos. Supervisaron el entierro de un contenedor sellado. Orquestaron el engaño. El obispo Ali se puso de pie, su rostro enrojecido de indignación. La iglesia tiene procedimientos para lidiar con muertes traumáticas. La prioridad es siempre la dignidad del fallecido y el bienestar espiritual de la comunidad. No puedo hablar de las decisiones tomadas por mis predecesores, pero le aseguro que la diócesis actuó de buena fe. Necesito los nombres de los oficiales que manejaron el funeral, exigió Cole. Y necesito los registros dentales originales usados para identificar el cuerpo. Los registros que supuestamente proporcionó la diócesis. El obispo Ali negó con la cabeza, su negativa absoluta. Esos son registros confidenciales de la iglesia protegidos por la ley canónica. No los entregaré. No permitiré que el FBI realice una expedición de pesca basada en especulaciones y las divagaciones de un funerario retirado. Esta es una investigación federal, argumentó Cole, su voz elevándose en frustración, una posible conspiración de secuestro y asesinato. 11 chicos están desaparecidos. Y esta es una diócesis, replicó el obispo, su voz fría como el acero. No seremos intimidados. El potencial de escándalo aquí es inmenso. Estás pisando terreno sagrado, agente Pasco. Te sugiero que procedas con extrema precaución. La iglesia protegerá a los suyos. La reunión terminó con el obispo negándose a cooperar. La obstrucción era evidente, el encubrimiento continuaba incluso después de 26 años. Cole salió de la sede de la diócesis con la certeza de que la iglesia estaba ocultando algo significativo. La muerte fue una farsa. El funeral fue una mentira. Pero, ¿quién tenía el poder para orquestar una conspiración tan vasta? ¿Y por qué?
¿Y dónde encajaba la pista anónima en todo esto? Necesitaba encontrar la fuente de esa carta. La persona que sabía la verdad, la persona que finalmente había roto el silencio. La diócesis era un muro de piedra y silencio. Cole sabía que obtener una citación para los registros de la iglesia sería una batalla legal prolongada, una que la diócesis, con sus vastos recursos e influencia, estaba bien equipada para pelear. No tenía tiempo para eso. Necesitaba una ruptura, una grieta en los cimientos. El informante anónimo era esa debilidad. La pista había sido enviada por correo, una carta escrita a mano enviada a la oficina de campo del FBI. El sobre era genérico, el matasellos local. El lenguaje de la carta era críptico, pero contenía detalles específicos sobre el entierro que sugerían que el remitente tenía conocimiento de primera mano. Sabían que el ataúd estaba vacío antes que el FBI. Cole revisó la carta nuevamente, analizando la escritura, la fraseología, el tono. El pastor no cayó. Dejó al rebaño a los lobos. Mira la tierra, pero no encontrarás huesos. El silencio fue comprado. La fraseología sugería a alguien familiar con las operaciones del cementerio, alguien que podría haber estado presente en el entierro. Cole comenzó a investigar al personal del cementerio de 1980. Los registros eran escasos, guardados en un libro mayor polvoriento en la oficina del cementerio. La mayoría del personal de esa era estaba fallecido, pero un nombre destacaba. Jory Lasko. Lasko había sido el principal jardinero en el cementerio de San Judas durante más de 30 años. Se había jubilado abruptamente hace 5 años. Cole revisó los registros de empleo. Jory estaba trabajando el día del entierro de Basile. Fue él quien operó la retroexcavadora, quien bajó el ataúd al suelo. Localizar a Jory resultó difícil. Había vendido su casa después de la jubilación y parecía haber desaparecido. No había direcciones de reenvío, ni registros en el DMV. Cole realizó una verificación financiera y encontró actividad mínima, sugiriendo que Jory vivía fuera del radar, intencionalmente oculto. Cole amplió su búsqueda, buscando parientes, asociados, cualquiera que pudiera saber dónde estaba. Encontró a un sobrino que vivía en un condado vecino. El sobrino inicialmente fue reacio a hablar, afirmando que no había visto a su tío en años. Pero Cole lo persuadió, enfatizando la gravedad de la situación, la posibilidad de que Jory fuera un testigo clave en una investigación federal. El sobrino finalmente admitió que Jory vivía en una cabaña aislada en las montañas, a millas de la ciudad más cercana. Le dio a Cole las coordenadas. El viaje a la cabaña fue largo, la carretera pavimentada dio paso a grava, luego a tierra. El área era remota, densamente boscosa, el silencio absoluto. Cole sintió una sensación de inquietud al acercarse a la cabaña. Era pequeña, rústica, con humo saliendo de la chimenea. Estacionó su vehículo a distancia y se acercó a pie. Observó la cabaña durante varios minutos, escaneando los alrededores, buscando cualquier signo de vigilancia. Jory Lasko emergió, portando un hacha. Estaba en sus 60 años, pero parecía mayor, frágil, demacrado, sus movimientos lentos y deliberados. Se movía con una vacilación que sugería paranoia, sus ojos moviéndose nerviosamente por el claro. Cole salió de la línea de árboles, sus manos levantadas en un gesto de paz. Jory Lasko. Jory giró, dejando caer el hacha, sus ojos abiertos de miedo. Tropezó hacia la cabaña, alcanzando la puerta. Soy el agente especial Pasco, FBI, llamó Cole, su voz tranquila, tranquilizadora. No estoy aquí para lastimarte. Solo necesito hablar sobre la carta. Jory se detuvo en la puerta, su mano temblando en la perilla. No envié ninguna carta. No sé de qué estás hablando. La carta sobre el padre Basile, presionó Cole, acercándose. Sobre la tumba vacía. ¿Tú sabías, Jory? ¿Sabías que estaba vacía? Jory miró hacia otro lado, su mirada fija en las montañas distantes.
Cole podía ver la lucha interna reflejada en su rostro. El miedo luchando contra la culpa, el peso del secreto aplastándolo. Señor Lasco, hemos reabierto la investigación de los 11 de San Judas. 11 chicos desaparecieron. Si sabes algo, tienes una obligación moral de hablar. Cole invocó la moralidad deliberadamente. Jory había trabajado en terreno sagrado durante décadas. Entendía el peso de la verdad. La resistencia de Jory se derrumbó. Se desplomó contra el marco de la puerta, luciendo repentinamente agotado, derrotado. Me matarán. Si saben que hablé contigo, me matarán. ¿Quién te matará?, preguntó Cole, su voz suave. ¿Ellos? ¿Los que compraron el silencio? ¿Los que orquestaron el entierro? Cole se acercó más, su tono suavizándose. Puedo protegerte, Jory. Puedo ponerte en custodia protectora. Pero tienes que decirme la verdad. Toda. Jory lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, el miedo retrocediendo, reemplazado por una necesidad desesperada de confesión. Estoy muriendo, agente Pasco. Cáncer, etapa tardía. Los médicos me dan meses. No puedo ir a mi tumba con esto en mi conciencia. No puedo enfrentar a Dios con esta mentira en mi alma. Invitó a Cole a entrar. La cabaña era escasa, desordenada, el aire denso con el olor a enfermedad y madera. Jory se sentó en la pequeña mesa de la cocina, sus manos envolviendo una taza de café frío. Yo envié la carta, confesó, su voz temblando. Tenía que contarle a alguien antes de que fuera demasiado tarde. Háblame del entierro, instó Cole, sentándose frente a él. Fue apresurado, relató Jory, los recuerdos regresando en avalancha. Tarde en la tarde, casi al anochecer. Los oficiales de la diócesis estaban allí. Monseñor Davis y el padre Thomas y otros 2 hombres. ¿Quiénes eran? No lo sé. No eran clérigos. Vestían trajes caros, oscuros. Parecían estar a cargo. Los monseñores les deferían. ¿Qué pasó? Trajeron el ataúd en un coche fúnebre. Insistieron en supervisar el entierro personalmente. Yo estaba operando la retroexcavadora cuando levanté el ataúd para bajarlo a la bóveda. Hizo una pausa, tomando una respiración temblorosa, el recuerdo aún vívido. Era demasiado ligero. Demasiado ligero. ¿Cómo de ligero? Un ataúd como ese, de metal, pesado, debería pesar cientos de libras, incluso vacío. Pero este se sentía como nada, como si estuviera hecho de papel. Supe de inmediato que algo estaba mal. Supe que no había nadie dentro. ¿Dijiste algo? ¿Los cuestionaste? Lo intenté. Le pregunté al monseñor Davis si había un error. Me dijo que hiciera mi trabajo y mantuviera la boca cerrada. Más tarde esa noche, uno de los hombres en traje vino a mi casa. ¿Te amenazó? Me dio un sobre lleno de dinero, 10,000 pesos, más dinero del que había visto en mi vida. Me dijo que no vi nada, que no escuché nada. Dijo que si alguna vez hablaba de ello, me enterrarían en ese cementerio de verdad. Cole absorbió la información. La presencia de los hombres desconocidos confirmaba que una tercera parte estaba involucrada, una con recursos e influencias significativos. La diócesis no había actuado sola. Eran cómplices, comprados y pagados. ¿Los hombres en traje?, preguntó Cole, su enfoque estrechándose. ¿Notaste algo específico sobre ellos? ¿Algo que destacara? ¿Un rostro? ¿Un detalle? Cualquier cosa. Jory cerró los ojos, concentrándose, buscando en los recovecos de su memoria. Fue hace mucho tiempo, y estaba aterrorizado. Pero uno de ellos, el que me dio el dinero, llevaba un anillo. ¿Qué tipo de anillo? Un anillo de sello pesado, de oro, con un símbolo inusual. Recuerdo que atrapó la luz. Una serpiente estilizada enrollada alrededor de una luna creciente. La descripción era específica,
única, una pista tangible, un símbolo que representaba a la organización detrás de la conspiración. ¿Escuchaste que dijeran algo?, presionó Cole. ¿Nombres, lugares, cualquier cosa que pueda ayudarnos a identificarlos? Jory negó con la cabeza. Fueron cuidadosos. Hablaban en voz baja. Pero escuché una cosa. Cuando se iban, uno de ellos dijo, el santuario está seguro. El pastor estará complacido. El santuario. El pastor. Las palabras colgaban en el aire, pesadas con implicaciones. Un culto, un líder, un lugar donde se guardaban secretos, donde se ocultaban víctimas. Cole sabía que Jory era un testigo crítico. Su testimonio podía abrir el caso de par en par, pero también lo ponía en un peligro inmenso. Las personas que orquestaron esta conspiración aún estaban allí afuera, y ya habían demostrado su disposición a proteger sus secretos. Jory, dijo Cole, su voz firme. Necesito que vengas conmigo. Te estoy poniendo en custodia protectora. Necesitamos sacarte de aquí ahora. Jory asintió, resignado, aliviado. Reunió algunas pertenencias, sus movimientos lentos, deliberados. Mientras dejaban la cabaña, Jory se detuvo, mirando hacia las montañas, el lugar donde se había escondido durante décadas. Cole podía ver el miedo regresando a sus ojos, la comprensión del peligro que enfrentaba. Colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Jory. No dejaré que nada te pase, prometió Cole. No sabía si podía cumplir esa promesa, pero tenía que intentarlo. El símbolo, una serpiente enrollada alrededor de una luna creciente, y el nombre santuario, eran las primeras pistas concretas de Cole. De vuelta en la oficina de campo, inició una búsqueda en múltiples bases de datos, buscando organizaciones que usaran ese nombre o iconografía. Los resultados fueron frustrantemente vagos. Había docenas de grupos espiritistas, retiros de nueva era y cultos desaparecidos que usaban imágenes similares. Nada destacaba como una amenaza activa actual con los recursos para orquestar una conspiración de décadas. El santuario permanecía oculto, esquivo, pero la amenaza era real. Jory Lasco era la prueba. Cole organizó que los alguaciles adjuntos manejaran la custodia protectora. Jory era demasiado importante para arriesgarse usando los protocolos de transporte estándar del FBI. Necesitaba el nivel más alto de seguridad. Cole insistió en supervisar personalmente el traslado. Informó a los alguaciles sobre el nivel potencial de amenaza, enfatizando la sofisticación de la oposición. No eran delincuentes comunes. Eran organizados, bien financiados y despiadados. El traslado estaba programado para el anochecer. El plan era mover a Jory a una casa segura en un estado vecino usando una ruta de distracción para evitar la vigilancia. Cole siguió al sedán de los alguaciles en un vehículo separado, un todoterreno anodino equipado con blindaje reforzado y equipo de comunicación especializado. Mantuvo una distancia discreta, sus ojos escaneando constantemente la carretera, el retrovisor, el paisaje circundante. Una sensación inquietante se asentó sobre él, un instinto primal que le advertía del peligro inminente. El aislamiento de las carreteras montañosas se sentía opresivo, las sombras alargándose mientras el sol se hundía bajo el horizonte. Estaban en un tramo desierto de la autopista, el bosque denso presionando desde ambos lados. La luz se desvanecía rápidamente, el mundo disolviéndose en tonos de gris y púrpura. El coche de los alguaciles estaba a unos cientos de yardas adelante, sus luces traseras brillando rojas en la penumbra. Sucedió increíblemente rápido. Un movimiento repentino en la periferia de su visión. Una forma oscura emergiendo del bosque. Una camioneta utilitaria grande, azul oscura, aceleró rápidamente desde una carretera de acceso oculta, desviándose a través de la autopista, posicionándose directamente en el camino del coche de los alguaciles. Cole pisó los frenos, sus instintos tácticos tomando el control. Jonas, tenemos contacto. Emboscada.
Gritó por la radio, aunque sabía que la señal era débil en esta área remota, la conexión tenue. El alguacil que conducía el sedán reaccionó instantáneamente, desviándose para evitar la camioneta. Pero la camioneta imitó el movimiento, causando intencionalmente una colisión. El impacto fue violento, el sonido del metal desgarrándose resonando entre los árboles. El sedán giró fuera de la carretera, estrellándose en la cuneta. Las bolsas de aire se desplegaron con fuerza explosiva. La camioneta utilitaria se detuvo de lado a través de la autopista, bloqueando el camino, creando una barricada. Cole detuvo su todoterreno en diagonal, usando el bloque del motor como cobertura. Sacó su arma, asomándose por encima del capó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Dos hombres salieron de la camioneta. Estaban vestidos con equipo táctico negro, sus rostros ocultos por máscaras y armados con armas automáticas. Se movían con precisión militar. Sus movimientos fluidos, coordinados. Abrieron fuego contra el sedán destrozado. El sonido de los disparos automáticos era ensordecedor. Los destellos del cañón iluminaban la oscuridad. Las ventanas del sedán se hicieron añicos, el metal se desgarró bajo el ataque. Cole devolvió el fuego, apuntando al centro de masa. La distancia era significativa, la luz se desvanecía, los objetivos se movían. Disparó ráfagas controladas, el retroceso golpeando contra su hombro. Vio a uno de los atacantes tropezar, alcanzado en el hombro o el brazo, pero el otro continuó avanzando hacia el sedán, disparando sin descanso. Los alguaciles en el sedán estaban atrapados, heridos. Cole podía escuchar sus gritos de dolor a través de la estática esporádica de la radio, sus voces desesperadas, abrumadas. Cole se dio cuenta de que tenía que cerrar la distancia. Tenía que alejar el fuego del sedán para proteger a Jory. Corrió desde la cobertura de su todoterreno, disparando mientras se movía. Una apuesta desesperada para cambiar el enfoque del ataque. El atacante herido volvió su atención hacia Cole, desatando una ráfaga de balas. Cole se lanzó detrás de un gran roble, la corteza explotando a su alrededor, las astillas picándole la cara. El sonido de los disparos era ensordecedor, el olor a cordita denso en el aire. Se asomó por el tronco, su respiración entrecortada. El segundo atacante había alcanzado el sedán. Abrió la puerta trasera, el metal gimiendo en protesta. Cole salió de la cobertura nuevamente, desesperado por detenerlo. Disparó 3 rondas, los disparos precisos, dirigidos a las piernas del atacante. El atacante se estremeció, tropezó, pero continuó con su objetivo. Sacó a Jory Lasco del naufragio. Jory estaba consciente, aterrorizado, luchando débilmente contra el agarre del atacante. El atacante herido proporcionó fuego de cobertura, obligando a Cole a retroceder detrás del árbol, las balas inmovilizándolo. El segundo atacante empujó a Jory dentro de la camioneta utilitaria y se subió al asiento del conductor. El motor rugió, las llantas chirriando en el asfalto. Cole corrió hacia la camioneta, ignorando las balas que pasaban zumbando. Apuntó a las llantas, pero la camioneta ya estaba en movimiento, acelerando rápidamente. Se desvió alrededor del todoterreno de Cole y desapareció por la autopista, las luces traseras engullidas por la oscuridad. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el silbido del motor dañado y el leve sonido de la camioneta que se alejaba. Cole se quedó en medio de la carretera, su pecho agitado, el peso del fracaso aplastándolo. Había fallado. Había perdido a Jory. Corrió hacia el sedán. Los 2 alguaciles adjuntos estaban gravemente heridos, sangrando profusamente, pero vivos. Administró primeros auxilios, aplicando presión a las heridas, estabilizándolos hasta que llegó el refuerzo. Luego volvió su atención al atacante herido. El hombre yacía en el asfalto, jadeando, su máscara descartada a su lado. Cole se arrodilló junto a él, su arma apuntando al pecho del hombre. ¿Quién eres?, exigió Cole, su voz fría, despiadada. ¿A dónde lo llevaron? ¿Dónde está el santuario?
El hombre no respondió. Sus ojos estaban vidriosos, desenfocados, la vida desvaneciéndose de ellos. Su respiración se detuvo, luego cesó. Estaba muerto. Cole registró el cuerpo, buscando cualquier pista, cualquier identificación. No había identificación, ni billetera, ni teléfono. Las huellas dactilares del hombre habían sido quemadas profesionalmente, la piel cicatrizada y lisa. Eran profesionales, fantasmas. Pero habían cometido un error. Un pequeño descuido, un detalle pasado por alto en la planificación meticulosa. Cole retiró el cuello de la camisa táctica del hombre. Allí, en el lado de su cuello, había un pequeño tatuaje crudo. Una serpiente enrollada alrededor de una luna creciente. El símbolo era real. El santuario era real. Y estaban organizados, despiadados y dispuestos a matar para proteger sus secretos. El ataque confirmó la escala de la conspiración. Sabían que Jory estaba hablando. Sabían dónde estaba, lo que significaba que tenían ojos y oídos en todas partes, posiblemente incluso dentro de la oficina o el servicio de alguaciles. La investigación se había vuelto infinitamente más peligrosa. Cole miró por la autopista vacía, la oscuridad tragándose la carretera. Tenían a Jory, y Cole no tenía nada más que un símbolo, un nombre y la angustiosa comprensión de que estaba luchando una guerra contra un enemigo invisible. El secuestro de Jory Lasco fue un golpe devastador. Confirmó la existencia de una vasta conspiración activa, una con los recursos y el alcance para interceptar un transporte federal. El ataque no fue solo para silenciar a un testigo. Fue una declaración de guerra. Cole sabía que la clave para encontrar el santuario estaba dentro de la diócesis. Los oficiales que orquestaron el entierro falso en 1980 eran el vínculo entre el padre Basile y la organización desconocida. Necesitaba sus nombres, sus conexiones. Necesitaba entender cómo se compró el silencio. La obstrucción del obispo significaba que los canales oficiales eran inútiles. Una citación tomaría semanas, tal vez meses. Tiempo que Cole no tenía. Jory estaba desaparecido, presumido muerto. Los 11 de San Judas permanecían perdidos. Cole decidió tomar una ruta no oficial. Necesitaba acceso a los registros financieros de la diócesis de 1980. Si el silencio fue comprado, tenía que haber un rastro de dinero. Los registros se guardaban en una instalación de archivo segura ubicada en el sótano de la sede de la diócesis. Contactó a un ex colega en la unidad de delitos cibernéticos del FBI, un hombre llamado Re, quien le debía un favor a Cole. Cole pidió planos y detalles de seguridad para la instalación de archivo. Re cumplió, proporcionando esquemas del edificio, el diseño del archivo y las especificaciones del sistema de seguridad. El sistema era arcaico, dependía de alarmas obsoletas y cerraduras físicas. Pero la instalación estaba vigilada las 24 horas del día por seguridad privada. Cole pasó 2 días planeando la infiltración. Observó el edificio, notando las patrullas de seguridad, los cambios de turno. Se equipó con herramientas para abrir cerraduras, un escáner portátil y un arma silenciada. Sabía que si lo atrapaban, su carrera habría terminado. Pero las apuestas eran demasiado altas para jugar según las reglas. Ejecutó el allanamiento tarde en la noche. Se acercó al edificio por la parte trasera, escalando una valla de hierro. Desactivó la alarma exterior usando un inhibidor de frecuencia. Abrió la cerradura de la entrada de servicio, los cilindros haciendo clic suavemente en el silencio. Se movió por los corredores oscuros de la sede de la diócesis, los pisos de mármol fríos bajo sus pies. El aire era pesado con el olor a incienso y papel viejo. Descendió las escaleras al sótano, sus sentidos agudizados, cada sombra una amenaza potencial. La instalación de archivo estaba asegurada por una pesada puerta de metal con una cerradura de teclado. Cole usó los códigos proporcionados por Re para sortear el teclado. La puerta se abrió con un siseo. Entró al archivo.
La sala era vasta, llena de filas de estanterías metálicas apiladas con libros de contabilidad polvorientos y cajas de archivos. El aire era seco, con temperatura controlada. Navegó por los pasillos, buscando los registros financieros de 1980. La organización era meticulosa. Encontró la sección dedicada a ese año. Sacó los pesados libros de contabilidad de los estantes, colocándolos en una mesa cercana. Comenzó a escanear las entradas, el escáner portátil zumbando suavemente. Los libros detallaban las finanzas de la diócesis, donaciones, gastos, inversiones. Era un trabajo tedioso, pasaron horas en el silencio del archivo. Estaba a mitad del tercer libro cuando lo encontró. Una donación anónima masiva hecha a la diócesis exactamente 3 días antes de la muerte del padre Basile. La cantidad era asombrosa. Millones de dólares. No era solo una donación. Era un pago. El precio del silencio. El financiamiento del encubrimiento. Cole fotografió las entradas, asegurándose de que los detalles fueran claros. La donación fue canalizada a través de una serie compleja de transacciones diseñadas para ocultar la fuente. Pero el punto de origen estaba listado, una empresa holding con un nombre genérico. Tenía lo que necesitaba. Reemplazó los libros, asegurándose de que estuvieran exactamente como los encontró. Comenzó a dirigirse hacia la salida. Fue entonces cuando lo escuchó. Pasos en el corredor exterior, una patrulla de seguridad. Cole se congeló, fundiéndose en las sombras entre las estanterías. Sacó su arma silenciada, controlando su respiración. Los pasos se acercaron, luego se detuvieron fuera de la puerta del archivo. Cole escuchó el tintineo de las llaves. La puerta se abrió. Un guardia de seguridad entró, iluminando la oscuridad con su linterna. Barrió el haz por la sala, la luz pasando por el escondite de Cole. Cole permaneció inmóvil, su dedo descansando en el gatillo. El guardia se quedó en la puerta por un largo momento, escuchando. Luego, aparentemente satisfecho, cerró la puerta. La cerradura hizo clic. Cole esperó hasta que los pasos se desvanecieron antes de moverse. Salió del archivo, su corazón latiendo en su pecho. Replicó sus pasos por el edificio, la oscuridad ahora sintiéndose opresiva, amenazante. Llegó a la entrada de servicio y salió al aire nocturno. Escaló la valla y desapareció en las sombras. Tenía la evidencia, el rastro del dinero, la conexión entre la diócesis y la organización que tomó a Jory. Ahora necesitaba seguir el dinero y descubrir quién pagó el precio del silencio. La empresa holding genérica era su próximo objetivo, y sabía que esta vez no se limitarían a usar abogados y la ley canónica para detenerlo. Las fotografías de las entradas del libro mayor eran condenatorias. La enorme afluencia de dinero a los cofres de la diócesis justo antes de la muerte fingida de Basile era la prueba irrefutable que Cole necesitaba. Inició una inmersión profunda en contabilidad forense sobre la donación, encargando a Rey y sus contactos en delitos cibernéticos desentrañar la compleja red de transacciones. El rastro del dinero estaba deliberadamente oculto, canalizado a través de múltiples corporaciones fantasmas, cuentas offshore y empresas holding. Era una operación sofisticada diseñada para lavar los fondos y ocultar la fuente. Pero Rey era tenaz. Tras 48 horas de trabajo intensivo, logró rastrear el origen de los fondos. La fuente era Hallowed Holdings Group, una firma de capital privado conocida por su secretismo y estrategias agresivas de adquisición. Operaban en las altas esferas del mundo financiero, manejando miles de millones de dólares. Cole investigó a Hallowed Holdings. Mantenían un perfil bajo, sus operaciones opacas. Se especializaban en adquirir activos en dificultades, reestructurarlos y venderlos por enormes ganancias. Pero había algo inquietante en su cartera. Parecían tener un interés particular en adquirir organizaciones religiosas, centros de retiro y organizaciones benéficas para niños.
La dirección registrada de Hallowed Holdings era un edificio de oficinas de gran altura en el corazón del distrito financiero. Cole decidió hacerles una visita. No podía entrar como agente del FBI. La contabilidad forense se basaba en evidencia obtenida ilegalmente. Necesitaba echar un vistazo a sus operaciones para evaluar su reacción ante la presión. Se vistió con un traje elegante, adoptando la personalidad de un auditor que investigaba un fraude corporativo generalizado. Entró al edificio, el vestíbulo un espacio cavernoso de cromo y vidrio. Tomó el ascensor hasta el piso 45. Las puertas se abrieron a la oficina de Hallowed Holdings. El espacio era estéril, minimalista. La decoración era monocromática, la iluminación tenue. Se sentía menos como una oficina y más como una clínica de alta gama. Una recepcionista solitaria estaba sentada detrás de un gran escritorio imponente. Estaba impecablemente vestida, su expresión inquietantemente tranquila. Bienvenido a Hallowed Holdings, lo saludó, su voz suave, practicada. ¿En qué puedo ayudarlo? Estoy aquí para realizar una auditoría, dijo Cole, presentando sus credenciales falsificadas. Hemos detectado algunas irregularidades en sus recientes adquisiciones. La recepcionista examinó las credenciales, su expresión sin cambios. Por supuesto, si toma asiento, informaré al director gerente de su llegada. Se excusó, desapareciendo por una puerta detrás del escritorio. Cole se sentó en una de las sillas minimalistas, observando la oficina. Algo estaba mal. La oficina estaba demasiado tranquila. No había teléfono sonando, ni sonidos de escritura. Los escritorios visibles desde el área de recepción estaban vacíos, desprovistos de efectos personales, sin archivos, sin papeles. Estaban demasiado limpios. Notó una pequeña cámara de seguridad oculta montada en la esquina del techo, la lente apuntando directamente hacia él. Se dio cuenta de que había caído en una trampa. Sabían quién era. Lo estaban esperando. La comprensión lo golpeó como una descarga eléctrica. El secuestro de Jory, el ataque a los alguaciles. Lo estaban monitoreando. Sabían del allanamiento en el archivo de la diócesis. Se puso de pie, dirigiéndose al ascensor. Necesitaba salir de allí. La puerta detrás del escritorio de recepción se abrió. Dos hombres emergieron. No eran trabajadores de oficina. Estaban vestidos con equipo táctico, similar a los atacantes en la autopista. Se movían con la misma eficiencia letal. No dijeron nada. No lo necesitaban. Su intención era clara. Cole sacó su arma, pero sabía que estaba en desventaja. Los hombres levantaron sus armas. Cole se lanzó detrás del escritorio de recepción, el mármol explotando mientras las balas atravesaban el aire. Devolvió el fuego, apuntando a las brechas en su armadura corporal. La pelea fue brutal. En espacios cerrados. El espacio confinado amplificó el sonido de los disparos. Cole usó el entorno a su favor, utilizando los muebles minimalistas como cobertura. Logró herir a uno de los atacantes, acertándole en la pierna. El hombre colapsó, gritando de dolor. El segundo atacante avanzó hacia Cole, su arma disparando sin descanso. Cole estaba inmovilizado, el escritorio destrozándose bajo el ataque. Dio una apertura. Se lanzó desde detrás del escritorio, tacleando al atacante. Chocaron contra una partición de vidrio, el vidrio haciéndose añicos a su alrededor. Lucharon en el suelo, forcejeando por el control del arma. Cole logró arrebatarle el arma al atacante. Golpeó al hombre con la culata del arma, dejándolo inconsciente. Se puso de pie tambaleándose, su traje rasgado, su cuerpo magullado. Miró alrededor de la oficina destrozada. La alarma sonaba, el sonido ensordecedor. Sabía que tenía minutos antes de que llegara la seguridad. Corrió al ascensor, presionando el botón. Las puertas se abrieron. Entró. Las puertas se cerraron justo cuando dos guardias de seguridad emergieron de la escalera.
Escapó del edificio, desapareciendo en las calles abarrotadas del distrito financiero. La confrontación confirmó sus sospechas. Hallowed Holdings no era solo una entidad financiera. Era el brazo organizativo del santuario. Eran sofisticados, bien financiados y profundamente incrustados en el tejido de la sociedad. Y estaban dispuestos a matar para proteger sus operaciones. Cole sabía que había pateado el avispero. Necesitaba identificar al jefe de Hallowed Holdings, la persona que movía los hilos, el pastor mencionado en la carta de Jory, el que compró el silencio de la iglesia y las vidas de 11 chicos. El nombre surgió rápidamente una vez que Cole supo dónde buscar. El CEO y fundador de Hallowed Holdings Group era un hombre llamado Wakart Ayobel. Ayobel era una figura conocida en el mundo financiero, pero extremadamente reservado. Un filántropo multimillonario, rara vez daba entrevistas o hacía apariciones públicas. Su imagen pública estaba meticulosamente creada, presentándolo como un inversionista visionario con un profundo compromiso con las causas sociales. Cole investigó el trasfondo de Ayobel. El hombre había construido su imperio desde cero, comenzando con una pequeña firma de inversión a finales de los 70. Su ascenso fue meteórico, su riqueza acumulándose rápidamente. Donaba grandes sumas a organizaciones benéficas para niños, organizaciones religiosas y esfuerzos humanitarios en todo el mundo. Formaba parte de los consejos de museos, universidades y hospitales. Su imagen pública era impecable, un santo en un mundo de pecadores. Pero Cole sabía la verdad. La filantropía era una fachada, un velo que ocultaba la oscuridad debajo. Ayobel era el líder del santuario, la organización que usaba el símbolo de la serpiente y la luna creciente, la organización que empleaba fuerzas paramilitares y orquestó el secuestro de Jory Lasco. La realización fue horrenda. La filantropía de Ayobel no era solo una cobertura. Era un mecanismo de acceso. Acceso a víctimas potenciales, acceso a la influencia dentro de círculos poderosos. Las donaciones a la diócesis eran solo un ejemplo de su alcance. Cole conectó los puntos. El padre Basile no solo había huido. No solo había fingido su muerte. Había vendido a los 11 de San Judas a Ayobel. La línea de tiempo coincidía. El ascenso de Ayobel comenzó alrededor del mismo tiempo que la desaparición. La enorme donación a la diócesis fue el pago por los chicos y el precio del silencio de la iglesia. Cole inició la vigilancia en la conocida finca de Ayobel, un extenso complejo en el norte del estado de Nueva York. La propiedad estaba fuertemente fortificada. Cole compiló sus hallazgos, las entradas del libro mayor, el ataque a los alguaciles, la confrontación en Hallowed Holdings, la conexión con Ayobel. Presentó la evidencia a Jonas Brille. Jonas quedó atónito por la escala de la conspiración. Reconoció la gravedad de la situación. Inmediatamente llevó la evidencia al liderazgo del FBI, presionando por una orden para allanar la finca de Ayobel. La respuesta no fue la que Cole esperaba. El liderazgo del FBI estaba dudoso. Wakart Ayobel era un hombre poderoso con profundas conexiones políticas y una riqueza inmensa. La evidencia que Cole presentó era convincente, pero gran parte era circunstancial u obtenida a través de métodos no autorizados. El allanamiento en el archivo de la diócesis, la contabilidad forense ilegal. Argumentaron que un allanamiento en la finca de Ayobel tendría enormes repercusiones. Si estaban equivocados, las consecuencias serían catastróficas. Le ordenaron a Cole que se retirara. Cole estaba furioso. ¿Retirarme? Tenemos evidencia de una conspiración de décadas, secuestro, asesinato, corrupción. Tenemos un testigo desaparecido, presumido muerto. Tenemos a 2 alguaciles adjuntos en el hospital. Lo sé, Cole, dijo Jonas, su voz tensa de frustración. Pero el director tiene miedo. Ayobel tiene amigos en altas esferas. Exigen pruebas irrefutables antes de autorizar cualquier acción. ¿Pruebas irrefutables? ¿Qué más necesitan?
Necesitan algo concreto que vincule a Jovel con los 11 de San Judas. Algo que no pueda ser descartado como coincidencia o fabricación. La reunión terminó con Cole siendo oficialmente suspendido, pendiente de una investigación interna sobre sus actividades no autorizadas. Cole estaba aislado, cortado de los recursos del FBI. Se dio cuenta de que la influencia del santuario podría llegar incluso dentro de la oficina, o al menos la burocracia estaba demasiado asustada para actuar. Estaba solo. Se sentó en su apartamento, el silencio pesado. Miró la fotografía de los 11 de San Judas. 11 chicos traicionados por el sacerdote en quien confiaban, vendidos a un monstruo, escondido detrás de una máscara de filantropía. No podía dejarlo ir. No podía alejarse. Sabía que si no actuaba, la verdad permanecería enterrada para siempre. La investigación estaba estancada. Cole, oficialmente marginado, no podía desconectar. Sabía que tenía que mantener informada a Roxane Gable. Se reunió con ella en un pequeño restaurante. Le expuso la verdad, la identificación de Wakarta Jovel, el vasto alcance del santuario y la negativa del FBI a actuar. Roxane escuchó, la familiar máscara de resignación cansada asentándose en su rostro. Entonces, eso es todo, dijo, su voz plana. Ellos ganan. Aún no, dijo Cole. No me rindo. Pero necesito que tengas cuidado. A Jovel es peligroso. Roxane asintió, pero Cole pudo ver un destello de algo más en sus ojos. Una resolución desesperada. Unos días después, Roxane estaba sentada en su sala de estar. Miró la fotografía de sus hijos. 26 años de espera. No podía soportar la idea de otro día de inacción. Recordó algo que Cole había mencionado, una dirección en el norte del estado de Nueva York vinculada a una de las primeras adquisiciones de Hallowed Holdings, un centro de retiro. Era una posibilidad remota, una apuesta desesperada, pero era todo lo que tenía. Empacó una bolsa pequeña y comenzó a conducir. La dirección la llevó a un área remota en las montañas Adirondack. El centro de retiro estaba ubicado al final de una carretera larga y sinuosa. Era una estructura grande e imponente. La entrada estaba fuertemente asegurada. Un guardia de seguridad vigilaba. Roxane estacionó su coche y se acercó a la puerta, haciéndose pasar por alguien interesado en reservar un retiro espiritual. El guardia fue cortés pero firme. El centro estaba cerrado por un evento privado. Ella retrocedió a su coche, pero mientras estaba a punto de irse, notó algo, un pequeño símbolo incorporado en la señalización del centro de retiro. La serpiente y la luna creciente. Su respiración se detuvo en su garganta. Esto era, el santuario. Tomó su teléfono. Tenía que documentar esto. Comenzó a tomar fotos de la entrada, la señalización. No notó a los guardias de seguridad acercándose a su coche hasta que fue demasiado tarde. Aparecieron silenciosamente rodeando el vehículo. La reconocieron. Cole había notado la vigilancia en la oficina de Hallowed Holdings. Sabían quién era ella. Abrieron la puerta del coche, sacándola a la fuerza. Ella luchó, gritando, pero la sometieron rápidamente. Confiscaron su teléfono. Ella logró hacer un último intento desesperado. Mientras la arrastraban hacia el centro de retiro, logró marcar el número de Cole en su reloj inteligente. La llamada se conectó. No podía hablar, pero esperaba que el micrófono captara los sonidos de la lucha. «Tenemos a la mujer», dijo uno de los guardias, su voz apagada. «La madre». Cole escuchó los sonidos apagados, la lucha, el miedo en la respiración de Roxane. Reconoció la ubicación de su investigación. Supo de inmediato qué había pasado. Roxane había ido allí sola, y la habían tomado. Agarró su equipo. Tenía que llegar a ella antes de que el santuario la silenciara para siempre. Cole corrió hacia el centro de retiro. Estaba actuando fuera de la ley, un agente suspendido operando por su propia autoridad.
pero no le importaba. Llegó al centro de retiro tarde en la noche. Estacionó su coche en lo profundo del bosque, acercándose al perímetro a pie. Violó la valla perimetral, sorteando los sistemas de seguridad. Se movió rápidamente, silenciosamente a través de las sombras. Se infiltró en el edificio principal. Navegó por los corredores, buscando a Rosene. La encontró en una sala de almacenamiento en el sótano, atada y amordazada, sus ojos abiertos de terror. Estaba ilesa. Cortó sus ataduras. «Tenemos que movernos», susurró. Estaban escapando del sótano cuando fueron confrontados por dos guardias. Cole los enfrentó de inmediato, la pelea brutal y silenciosa. Deshabilitó al primer guardia. El segundo guardia se abalanzó sobre él. Cole bloqueó el golpe. Forcejearon en el corredor estrecho. Cole logró arrebatarle el bastón, usándolo contra el guardia. Sometió al guardia y se volvió hacia Rosene, y luego se congeló. Tuvo una visión clara del rostro del guardia, un hombre de unos 30 años, su expresión dura y fría. Cole sintió una sacudida de reconocimiento, una realización nauseabunda que le retorció las entrañas. Comparó mentalmente el rostro con la fotografía de 1980. Era Beston Nolan, uno de los 11 de San Judas, mayor, endurecido, pero innegablemente él. La revelación golpeó a Cole con la fuerza de un golpe físico. Beston Nolan estaba vivo, pero no era un cautivo. Era un guardia, un perpetrador. La horrenda realidad se derrumbó sobre él. Algunos de los chicos podrían seguir vivos, pero no eran víctimas. Se habían convertido en los victimarios. La indoctrinación, el abuso, las décadas de aislamiento. Los había torcido, transformado en los monstruos que los habían secuestrado. Cole miró a Beston, buscando cualquier signo del chico que había sido, pero los ojos que lo miraban de vuelta estaban vacíos. «Vámonos», le dijo a Rosene, su voz hueca. Escaparon del centro de retiro, desapareciendo en el bosque. La revelación había sacudido a Cole hasta lo más profundo. El santuario no era solo un culto. Era un sistema. Un sistema que devoraba vidas inocentes y las regurgitaba como instrumentos de su propio mal. Tenía que encontrar el núcleo de la organización. El lugar donde Wakar Tayobel reinaba supremo. El encuentro con Beston Nolan iluminó el verdadero alcance del santuario. El centro de retiro era solo una ubicación satélite. Cole sabía que tenía que encontrar el núcleo. Él y Rosene se escondieron. La aseguró en un motel remoto. Cole usó sus recursos para rastrear los movimientos de Ayobel. Se centró en las primeras adquisiciones de Ayobel. Identificó una propiedad masiva en un área remota de la selva del Pacífico Noroeste. Comprada por Ayobel hace 30 años. La propiedad estaba ubicada en lo profundo de las montañas Cascade. Las imágenes satelitales revelaron un gran complejo fuertemente asegurado escondido dentro del denso bosque. Esto era, el santuario, el lugar donde Ayobel había llevado a los 11 de San Judas. Cole sabía que un allanamiento era imposible. Dadas las filtraciones dentro de la oficina, cualquier acción oficial estaría comprometida. Tenía que ir solo para infiltrarse en el complejo, encontrar pruebas de los crímenes de Ayobel y localizar a Basile y los otros chicos. Era una misión suicida, pero no tenía otra opción. Se despidió de Rosene. Viajó al Pacífico Noroeste, equipándose con equipo táctico, equipo de vigilancia especializado y explosivos. Estaba listo, preparado para enfrentar la oscuridad. El viaje hacia la selva fue arduo, pero Cole siguió adelante, impulsado por una determinación implacable. Era un ejército de uno, luchando una guerra contra un enemigo invisible. El acercamiento al complejo fue agotador. Cole caminó durante 2 días a través de la densa selva. Se movió con precaución, consciente de que el santuario podría tener patrullas monitoreando el área. Alcanzó el perímetro del complejo el tercer día. Las defensas eran sofisticadas. Una valla metálica alta coronada con alambre de púas.
Sensores de movimiento, cámaras térmicas y patrullas armadas con perros aseguraban el perímetro. Cole estableció un puesto de observación en una cresta con vista al complejo. Pasó los siguientes 2 días observando la actividad. El complejo era un pueblo autosuficiente, organizado y disciplinado. La gente se movía en atuendos uniformes, sus movimientos decididos y controlados. Y luego los vio, los niños, nuevos niños, chicos y chicas. Eran marchados en formación, sus expresiones vacías. El ciclo continuaba. El santuario aún estaba activo, aún secuestrando niños. La vista llenó a Cole de una rabia fría. Centró su atención en el edificio central. Observó a los líderes. Vio a Beston Nolan supervisando el entrenamiento de los nuevos niños. Identificó a otro sobreviviente, un hombre de unos 30 años con una intensidad fanática en sus ojos. Cole lo reconoció de la fotografía de 1980, Eris Kane. Los sobrevivientes se habían convertido en los carceleros. Los abusados se habían convertido en los abusadores. Cole documentó todo. Tenía la prueba que necesitaba. Pero la prueba no era suficiente. Tenía que rescatar a los niños. Tenía que enfrentar a los líderes del santuario. Necesitaba un plan. El reconocimiento le había proporcionado la inteligencia que necesitaba. Ahora era el momento de actuar. Cole necesitaba entender la estructura del liderazgo. Necesitaba identificar la amenaza inmediata. Usó equipo especializado para interceptar el tráfico de radio del complejo. Logró descifrar el código. Las comunicaciones estaban codificadas usando terminología religiosa. Se referían al líder como el pastor, a Jobel, y mencionaban otra figura, el vicario, el segundo al mando. Cole centró su vigilancia en el edificio central. Observó la actividad en el balcón. Vio a Jobel, el pastor, reunirse con otro hombre. Jobel era mayor, su porte regio e imponente. El segundo hombre se volvió. Cole sintió una sacudida de reconocimiento, una ola de náuseas. Era el padre Theon Basile, mayor, encanecido, pero inconfundiblemente él. Era el vicario. Para Cole, como católico, esto era la traición definitiva. Basile no solo vendió a los